La sonda espacial Voyager viajó por el espacio en silencio durante más de 40 años, devolviendo datos que la mayoría de nosotros no percibimos. Sin embargo, la NASA ahora está incrédula ante lo que encontró. La Voyager no simplemente flotó en el espacio. En el límite de nuestro sistema solar, reveló algo sorprendente. Durante años, todos lo ignoraron. Una frontera enigmática, cambios inesperados en la radiación y nuevas indagaciones que ponen en duda nuestras nociones preconcebidas sobre el espacio. ¿Qué descubrió la Voyager? ¿Y por qué la NASA se siente tan incómoda? Una nave espacial reconocida que va más allá. A pesar de las abrumadoras probabilidades, la Voyager 2 hectáreas vivido durante casi 50 años después de su lanzamiento en 1977 con el plan original de que solo durara 5 años, o 10 si los ingenieros tenían suerte. Ha experimentado temperaturas gélidas, polvo cósmico, radiación solar y las vastas distancias entre planetas. A pesar de estas circunstancias desfavorables, aún transmite señales débiles a la Tierra, revelando misterios de los rincones más remotos de nuestro entorno cósmico. La Voyager 2 hectáreas ha entrado con éxito en el espacio interestelar, siguiendo los pasos de su gemela, la Voyager 1. Junto con la Voyager 1, es el primer par de objetos artificiales en cruzar la línea que separa el verdadero reino de la galaxia del dominio solar. Este hito está respaldado por evidencia cuantificable y no es en absoluto una afirmación poética. Su equipo detectó cambios repentinos en la temperatura y la densidad del plasma, así como picos en los niveles de radiación, todos ellos indicios de que la nave espacial había cruzado de una región claramente definida a otra. Los cambios ocurrieron tan rápido que parecía como si la nave hubiera entrado en un reino galáctico y salido de la burbuja del sistema solar a través de una puerta invisible. Los resultados fueron aún más sorprendentes, ya que, en contraste con las predicciones de una disminución gradual, estas alteraciones ocurrieron casi de inmediato. La comunidad científica había anticipado una lenta disminución del efecto solar, pero en cambio descubrió un límite definido que se asemeja más a un desplazamiento de una habitación a otra. Esto demostró que el borde exterior del sistema solar podría ser más preciso que lo que los modelos anteriores habían mostrado. Estos conjuntos de datos repentinos también demostraron que las condiciones pueden aumentar la temperatura en términos de energía de las partículas, aumentar la carga de radiación y ser potencialmente peligrosas para cualquier nave espacial que no esté construida con un blindaje fuerte justo más allá de nuestra puerta cósmica. Además de verificar la existencia de una barrera, la Voyager 2 logró mucho más. También destacó la importancia potencial de la propia burbuja solar, conocida como heliosfera. Anteriormente se creía que esta zona no tenía límites definidos y desaparecía en el medio interestelar. Ahora sabemos que, tras pasarla, el campo magnético cambia notablemente y la radiación cósmica experimenta grandes saltos. Esto implica que la heliosfera funciona como un escudo en al menos un sentido. Las condiciones cambian drásticamente en el momento en que se abandona dicho escudo, lo que revela que el espacio es más rico en ruido y energía cósmica de lo que se creía. La notable alineación del campo magnético del Sol con el campo magnético interestelar más allá fue otro punto de interés para los científicos. Esto contradijo numerosas suposiciones e ideas arraigadas, lo que llevó a nuevos cálculos de las interacciones entre nuestro sistema solar y la galaxia en su límite. El problema se agrava aún más por la posibilidad de que la propia heliosfera crezca o se contraiga en respuesta a los ciclos solares, lo que podría significar que la frontera ni siquiera sea constante a lo largo del tiempo o entre diferentes ubicaciones geográficas. Circunstancias interestelares y cambios rápidos y abruptos. Los hallazgos más notables de la Voyager 2 al cruzar esta frontera exterior fueron la brusquedad y precisión de los cambios. La evidencia indicó un aumento repentino en la densidad del plasma, lo que indicaba que la nave espacial había abandonado la zona dominada por el Sol. Algunos lo describieron como el cruce de una membrana invisible debido al aumento de la intensidad de la temperatura y las explosiones de radiación. Fue más como abrir una puerta y encontrar una temperatura completamente nueva al otro lado, en lugar del lento descenso que se describía en los libros de texto anteriores. El hecho de que estos valores no aumentaran de forma constante conmocionó a los científicos espaciales. Más bien, los cambios en los datos fueron tan rápidos que parecía como si se hubiera cruzado una frontera cósmica. El heloporo es el término científico que designa el límite del dominio solar. La precisión de este límite, que parecía más definido de lo previsto, conmocionó a muchos expertos. Según los datos, la Voyager 2 atravesó brevemente el sistema solar antes de adentrarse en una zona ampliamente influenciada por la galaxia. La intensidad de los rayos cósmicos galácticos fuera de la heliosfera aumentó en torno a un 70%. La idea de que la heliosfera actúa como un escudo,
bloqueando una cantidad significativa de radiación de alta energía antes de que alcance las zonas planetarias habitadas por los humanos. Se vio respaldada por ese aumento masivo. En pocas palabras, existe una barrera funcional que encierra el sistema solar y nos separa de la fuerza total de la radiación galáctica. La Voyager 2 quedó prácticamente indefensa una vez que atravesó esa barrera y entró en contacto con un entorno de partículas de alta energía y rápido movimiento. Observar la forma de esta barrera proporcionó más información. El cruce de la Voyager 2 reveló que la heliosfera podría no parecerse en absoluto a una esfera ordenada, a pesar de la creencia sostenida por los científicos de que se trata de una burbuja. Más bien, sus bordes parecen pulsantes, deformados o desiguales. Existe evidencia de que esta frontera se expande o contrae como resultado de las variaciones en el campo magnético del Sol a lo largo de un ciclo de 11 años. Esto ayudaría a explicar por qué la Voyager 2 se encontró con el espacio interestelar a unas 121 unidades astronómicas, pero la Voyager 1 lo cruzó a unas 119. La discrepancia podría sugerir una frontera dinámica que está cambiando en lugar de ser aleatoria. Las discusiones sobre si la heliosfera es simplemente un componente de una interacción cósmica mayor han surgido de la noción de que esta zona podría no ser estática, sino más bien viva de alguna manera. A medida que la Voyager 2 continúa operando, se dispondrá de más información que nos ayudará a comprender mejor la frecuencia y la magnitud de este cambio de límite. Los cambios en la orientación de los campos magnéticos, los flujos en la densidad de partículas y la frecuencia de los picos de temperatura han revelado características inesperadas. La idea de que las cosas son mucho menos predecibles fuera de los planetas exteriores se refuerza con cada nueva información. La Voyager 2 observó clima interestelar poco después de cruzar este umbral. Esto implica variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos, así como flujos que podrían ser causados por fenómenos galácticos lejanos como supernovas o potentes vientos estelares de grandes estrellas. Sin embargo, a diferencia de los grandes telescopios, la nave espacial no está configurada para observar directamente estos fenómenos. Su equipo puede detectar ocasionalmente pequeños cambios en la energía de las partículas o fluctuaciones en el campo magnético que podrían indicar eventos importantes que ocurren en la galaxia. La importancia de la heliosfera. El viento solar es el nombre que se da a las corrientes continuas de partículas cargadas que emite el Sol. Una región conocida como heliosfera está definida por estos flujos hacia el exterior y el campo magnético. Muchos rayos cósmicos provenientes de otras partes de la Vía Láctea son desviados o atenuados por esta zona, que funciona como una especie de capullo para nuestro sistema solar. Existen preocupaciones reales asociadas con la radiación de alta intensidad en la galaxia, incluyendo daños a los tejidos biológicos o a la electrónica de las naves espaciales. Por ello, la heliosfera es más que una simple curiosidad astronómica. Tiene aplicaciones prácticas tanto para los viajes espaciales como para la seguridad de nuestro planeta. Los investigadores llevan décadas intentando determinar dónde se imponen las circunstancias interestelares y dónde cesa realmente el viento solar. Anteriormente se creía que el punto de transición era ambiguo. Sin embargo, los datos reales de la Voyager 2 mostraron una frontera mucho más definida de lo previsto, con condiciones que variaban en un área relativamente pequeña. Esto fue significativo, ya que indicó que la capacidad de los vientos solares para desviar o impedir la entrada de rayos cósmicos era más robusta o estaba mejor definida de lo que se creía. Los científicos rastrearon los cambios en la densidad del plasma, la velocidad de las partículas cargadas y la orientación del campo magnético a medida que la Voyager 2 se acercaba a esa zona. Según los hallazgos, el viento solar llegó a un punto en el que presionó o colisionó con el medio circundante, creando una especie de frontera. El magnetismo y las partículas del Sol predominan dentro de esa frontera. Más allá, el entorno de la galaxia mayor domina. Esta nueva información mejoró nuestra comprensión de lo que significa afirmar que abandonamos el sistema solar. Surgieron otras hipótesis sobre la posibilidad de que la heliosfera se aplanara o se estirara en diversas direcciones. Según algunas teorías, cuando el Sol viaja a través de la galaxia, el área detrás de él puede parecerse a la cola de un cometa, mientras que el frente, que es la dirección en la que se dirige el Sol, puede parecer más comprimido. La heliosfera dista mucho de ser simétrica, según datos de las Voyager 1 y Voyager 2. Sin embargo, aún no está claro en qué grado. Estas y otras misiones espaciales demuestran que el clima espacial no se limita a la órbita terrestre. La heliosfera puede cambiar como resultado de erupciones solares, eyecciones de masa coronal y variaciones periódicas en el campo magnético del Sol. Además, las observaciones indicaron que los fenómenos cósmicos de más allá del sistema solar pueden empujar este límite desde la dirección opuesta. Podría comprimirse o distorsionarse aún más por pequeñas tormentas interestelares o explosiones de radiación. Además,
El hallazgo de que el flujo de rayos cósmicos es mucho mayor fuera de la heliosfera enfatiza la función protectora del límite. No es que existan superficies físicas duras en el mundo. Más bien, hay flujos ordenados de campos y partículas que resultan en variaciones notables. Es como entrar en otro entorno. Los instrumentos de la Voyager 2 demostraron las marcadas diferencias entre estos hábitats. Esto es crucial para los científicos que consideran los viajes interplanetarios de larga distancia, ya que, una vez fuera de la envoltura protectora del Sol, las naves espaciales o posiblemente misiones rudimentarias que viajen tan lejos tendrán que soportar niveles más altos de radiación galáctica. La sorprendente alineación del campo magnético. La sincronización casi perfecta del campo magnético del Sol con el campo magnético interestelar fue uno de los hallazgos más sorprendentes de los datos de la Voyager 2. Las primeras ideas predijeron un ángulo o desajuste específico donde se encuentran los dos campos. Se suponía que habría alguna turbulencia o una región de fusión donde se encontraran el campo solar y el campo galáctico. Las mediciones revelaron que coincidían mucho más fácilmente de lo esperado. Esta observación sugiere que el medio interestelar local inmediatamente fuera de nuestra heliosfera podría estar estructurado de una manera particular. Una interacción más fluida podría resultar de la curvatura o conformación del campo galáctico por parte del flujo de salida del Sol. Por otro lado, el área que rodea nuestro sistema solar podría simplemente estar orientada de manera que se alinee con el campo solar. Ambos escenarios plantean problemas adicionales respecto a la estructura general de la Vía Láctea y la disposición del entorno cósmico a estas escalas. El tránsito de rayos cósmicos también se ve afectado por esta alineación. Muchas de estas partículas de alta energía son guiadas por campos magnéticos. Se podrían crear canales complejos si los campos se cruzan en ángulos extraños. La facilidad con la que los rayos cósmicos entran en el sistema solar podría cambiar si se alinean más directamente. Los niveles de rayos cósmicos aumentaron rápidamente cuando la Voyager 2 salió de la heliosfera, lo cual fascinó a los observadores. La velocidad a la que esas partículas pueden entrar podría estar relacionada con la alineación. Algunos especialistas cuestionaron si la alineación es constante o si podría alterarse a lo largo del cosmos. Además, observaron que, aunque el equipo de plasma de la Voyager 1 era menos avanzado en ese momento, registró algunos datos sobre el campo magnético durante su cruce. Con un equipo de plasma más operativo, la Voyager 2 pudo comparar las condiciones dentro y fuera del límite con mayor detalle. La idea de que el comportamiento del límite desafía un modelo de desajuste directo se vio reforzada por esta segunda evidencia. Además, el Sol invierte sus polos magnéticos durante cada ciclo solar de 11 años. Este ciclo modifica la presión del viento solar al aumentar o disminuir la intensidad de la actividad solar. Es posible que la heliosfera se expanda hacia afuera durante periodos de intensa actividad. En contraste, se contrae durante periodos tranquilos. La parte del ciclo solar en la que se encontraba la Voyager 2 al cruzar podría haber contribuido al descubrimiento de una alineación de campo ordenada. Aún así, la alineación aún cuestiona décadas de sabiduría convencional que fueron cruciales para los modelos astrofísicos anteriores. Diferencias en el cruce entre la Voyager 1 y la Voyager 2. Finalmente, ambas naves se dirigieron al espacio interestelar. Sin embargo, lo hicieron en situaciones diferentes y llegaron a conclusiones bastante distintas. A aproximadamente 119 unidades astronómicas del Sol, la Voyager 1 logró este hito al pasar primero por lo que se conoce como la helopausa. Al llegar al límite a una distancia de aproximadamente 121 unidades astronómicas, la Voyager 2 observó varios cambios de temperatura y se dio cuenta de que el cruce no estaba exactamente donde debería haber estado. Tampoco logró crear una copia exacta de los datos previos. El hecho de que el instrumento de plasma de la Voyager 1 no estuviera completamente operativo al cruzar la atmósfera constituye una diferencia significativa. Por lo tanto, algunas de las mediciones directas fueron limitadas. En cambio, la Voyager 2 contaba con un detector de plasma funcional, que produjo datos más directos. Los resultados de la Voyager 2, que mostraron que el cruce se parecía más a un salto rápido que a un gradiente gradual, proporcionaron una comprensión más clara de cómo la densidad cambiaba repentinamente. Estas lecturas inusuales plantearon la posibilidad de que la zona límite sea dinámica y cambie de tamaño y forma. Las variaciones en la presión del viento solar de un año a otro pueden deberse en parte al ciclo solar. La geometría de la heliosfera en un lugar determinado también puede verse influenciada por fenómenos locales en el medio interestelar, como bolsas de gas más denso o variaciones en el campo magnético interestelar. El Sol no es estacionario, por lo que incluso la dirección en la que se desplazó cada nave espacial puede influir. A su paso por la galaxia, puede dejar una estela o cola.
La variación en la intensidad de los rayos cósmicos es otro aspecto interesante. Tras abandonar la heliosfera, ambos vehículos experimentaron un aumento, pero con pequeñas diferencias en tiempo y amplitud. Esto implica que diversos factores, como las erupciones solares y las perturbaciones del entorno galáctico, podrían estar influyendo. Las cifras específicas demostraron la complejidad de las interacciones reales en el límite. A pesar de que la idea general de un mayor flujo de rayos cósmicos fuera de la heliosfera era consistente para ambas sondas. Además, el límite no es una simple capa, como lo demuestra el hecho de que la Voyager 1 y la Voyager 2 observaron discrepancias de radiación con una separación inferior a 2 unidades astronómicas. Imagínelo como una membrana que puede comprimirse más en ciertos puntos y sobresalir en otros. Estas reducciones y expansiones no son meramente hipotéticas. Cada vez que cualquiera de las sondas pasa por un punto determinado, aparecen en los datos. La investigación en curso de ambas misiones ofrece un laboratorio en tiempo real para estudiar el paso del viento estelar hacia el cosmos. Prueba de una frontera en movimiento. Los datos de la Voyager 2 demuestran cómo los vientos solares y las fuerzas cósmicas interactúan intrincadamente para generar una frontera cambiante. Las representaciones convencionales representaban la heliosfera como una barrera fija, pero cada paso de la sonda Voyager resaltaba la posibilidad de que pudiera cambiar u oscilar. Una excelente analogía es pensar en una membrana celular, que tiene la capacidad de doblarse o interactuar de forma diminuta con su entorno. Esta área recibe energía del ciclo magnético del Sol, lo que provoca su crecimiento o contracción periódica. El viento se intensifica y empuja hacia afuera cuando aumenta la actividad solar. La frontera se desplaza hacia adentro como resultado de una mayor penetración de la fuerza interestelar durante la disminución de la actividad. Debido al aumento de la presión magnética cerca del límite durante un viento solar intenso, los rayos cósmicos podrían llegar un poco más lejos. Sin embargo, los rayos cósmicos pueden establecerse y acercarse al sistema solar interior cuando el viento es más débil. Además, esta actividad pulsátil puede producir áreas donde la frontera podría eventualmente rasgarse o interrumpirse, creando espacios confinados donde las partículas interestelares podrían filtrarse o mezclarse con las partículas solares. Según algunas versiones, los científicos han comparado la zona exterior de la heliosfera con una célula viva que respira al ritmo de los ciclos solares. El Sol experimenta erupciones solares, eyecciones de plasma y cambios de polaridad a lo largo de 11 años. Cada uno de estos cambios afecta la extensión y la forma de la heliosfera. Las transmisiones constantes de la Voyager 2 ayudan a monitorear estos cambios, demostrando cómo pueden ocurrir aumentos abruptos en el número de partículas cargadas o cambios en la densidad del plasma simultáneamente o después de las erupciones solares durante un periodo de tiempo específico. El impacto de las influencias externas también es notable. La Vía Láctea posee áreas de diferentes densidades, y el sistema solar se mueve a través de ellas a una velocidad considerable. Otras poseen potentes campos magnéticos provenientes de antiguos remanentes de supernovas, mientras que otras poseen más polvo o gas. Es posible que la heliosfera se ajuste si nos desplazamos hacia o desde cualquiera de estas zonas. Si bien no pueden monitorear cada pequeño evento cósmico, los científicos pueden observar cómo las fuerzas externas pueden alterar los valores límite que registró la Voyager 2. La velocidad a la que se produjeron estos cambios fue un aspecto que generó considerable preocupación. Podríamos anticipar una rampa progresiva en los datos si el límite se moviera gradualmente, pero se produjeron cambios repentinos. Esto generó la conjetura de que el límite podría contener áreas más delgadas dispuestas en capas o anillos. La nave experimentaría breves variaciones de temperatura o de rayos cósmicos al atravesar estos anillos. La idea de que el espacio es un mosaico de microambientes creados por interacciones magnéticas, en lugar de un gradiente suave, se ve respaldada por estos saltos abruptos. La Voyager 2 ayudó a los científicos a comprender mejor el apagón de 2019, las señales extrañas y la arquitectura del espacio profundo, proporcionándoles pruebas concretas que respaldan estas creencias. El increíble viaje de la Voyager 2 no ha estado exento de contratiempos. La sonda sufrió un apagón temporal en 2019. Cuando los instrumentos se desconectaron, los ingenieros en la Tierra observaron un apagado inesperado. Después, la nave espacial pareció reiniciarse y regresó unas horas después sin ayuda humana. Los responsables lo calificaron de error y sugirieron que podría deberse a software o tecnología obsoleta. Sin embargo, varios observadores cuestionaron si el evento pudo haber sido causado por impactos del entorno interestelar cercano. También se han documentado algunas anomalías con picos extraños en las lecturas electromagnéticas. Estos picos se vinculan frecuentemente a fenómenos cósmicos lejanos, como explosiones gamma o de supernovas,
cuyas consecuencias tardan en manifestarse. Aún así, algunas variaciones menores no se correspondieron con precisión con los sucesos registrados. Existe un interés persistente en determinar si el entorno fuera de la heliosfera podría incluir aspectos que aún no podemos detectar por completo, aunque estas rarezas suelen atribuirse a ruido de hardware o problemas electrónicos aleatorios. La Voyager 2 es monitoreada de cerca por ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, pero sus acciones son limitadas. Existe un retraso considerable debido a que las órdenes viajan grandes distancias a la velocidad de la luz. El procedimiento de recuperación autónoma de la nave podría tener que lidiar con un fallo del subsistema antes de que los equipos en la Tierra puedan siquiera responder. La Voyager 2 logró sobrevivir al periodo de apagón gracias a su independencia. Además, existen rumores, irregularidades documentadas o tendencias de datos que no coinciden exactamente con los fenómenos cósmicos reconocidos. Es difícil distinguir entre un fallo en el sensor interno y una señal externa real, ya que la sonda opera con sistemas antiguos y está muy lejos de cualquier mantenimiento directo. Sin embargo, estas señales alimentan la conjetura sobre lo que podría estar oculto en las regiones solitarias del espacio interestelar. ¿Existen fenómenos no descubiertos? ¿O es solo un indicio de hardware obsoleto? Los astrofísicos aún pueden beneficiarse de las señales continuas de la Voyager 2 sobre las ondas de plasma y el entorno magnético que rodea su trayectoria. Toda nueva información, esperada o no, se examina minuciosamente. Algunos cambios se manifiestan como pequeños aumentos en los rayos cósmicos o cambios en el campo magnético local, coincidiendo con eventos solares que eventualmente viajan a esa distancia en el espacio. El misterio podría verse agravado por otros que coinciden sin un desencadenante solar conocido. ¿Es posible una frontera monitorizada? Algunos han planteado la intrigante idea de que el límite de la heliosfera podría ser monitorizado de forma más amplia, además de servir como barrera protectora. Los datos de la Voyager 2 sugirieron la brusquedad y precisión del cambio. La nave pareció provocar una reacción instantánea en el entorno en lugar de una deriva suave y progresiva. La idea de que la barrera solar pudiera servir como punto de control se ha debatido principalmente en círculos especulativos. Cabe destacar que esta es simplemente una idea interesante y no cuenta con el respaldo de la ciencia convencional. Sin embargo, estos rumores se vieron alimentados por el espectáculo de salir de la burbuja solar y entrar en el espacio interestelar, donde se observaron cambios casi instantáneos en la radiación, las propiedades del plasma y la alineación constante del campo magnético. Los críticos sugieren una explicación más sencilla: los campos cósmicos son dinámicos por naturaleza, y siempre que el flujo de salida de una estrella se encuentra con el medio interestelar, puede formarse de forma natural un límite definido. A ciertas distancias, puede haber transiciones abruptas entre las líneas del campo magnético de una estrella y las líneas del campo galáctico, formando un patrón limpio. También se ha debatido si podría considerarse una audacia transmitir el registro de oro junto con instrucciones explícitas sobre cómo localizar la Tierra. Podría ser peligroso transmitir nuestra ubicación si el entorno cósmico en nuestro límite fuera, en teoría, más consciente o estructurado de lo que creemos. Pero cualquier referencia a relojes reales en el exterior es mera conjetura y no un hallazgo científico genuino. Según la postura oficial de la NASA, la naturaleza nítida de los límites se debe a la física conocida, más que a guardianes u observadores. La Voyager 2 reportó picos en el mundo de los datos puros, que algunos creen que representan la superación de un umbral de sensor, para un límite bien definido. El aumento abrupto de los rayos cósmicos galácticos y el correspondiente cambio en el campo magnético son sucesos reconocidos. Es discutible si esa barrera se monitorea o simplemente se diferencia. La pregunta es si el límite puede cambiar en tiempo real y cuán consistente es en todo el sistema solar, en lugar de verlo como un perímetro determinado. Algunos astrofísicos lo consideran una interfaz extremadamente sensible que responde a la interacción de fuerzas. La pregunta de si los cambios repentinos apuntan a una capa interestelar no identificada que podría concentrar la radiación es el segundo ángulo. De ser así, la Voyager 2 simplemente atravesó una zona donde la radiación cósmica se intensifica debido a las líneas de campo naturales, sin activar ninguna otra alarma terrestre. Aunque estas explicaciones sean menos drásticas, son consistentes con la física basada en datos, incluso si el fallo o anomalía de la nave fuera un evento sin conexión. En cualquier caso, tanto los científicos convencionales como quienes prefieren considerar perspectivas más creativas, fronteras adaptativas y diferentes distancias siguen centrándose en la abrupta topografía del límite. El hecho de que las Voyager 1 y la Voyager 2 cruzaran este límite a distancias ligeramente diferentes y documentaran condiciones ligeramente distintas fue una de las mayores sorpresas. Los detalles,
como la rapidez del desplazamiento del plasma o la magnitud de los estallidos de rayos cósmicos, difieren, a pesar de que ambas verificaron una transición similar a una pared. El límite no es el mismo en todas las direcciones, según los hallazgos de los investigadores. Cada perspectiva podría generar una interpretación diferente. Además, tenemos evidencia convincente de que la heliosfera no es exactamente esférica, con partes que se extienden más lejos del Sol y partes que permanecen más cerca. Muchos ahora la comparan con una forma similar a una lágrima o un cometa. A lo largo del ciclo solar de 11 años, esta forma cambia. La barrera puede ser forzada hacia afuera cuando los vientos solares son fuertes. La región exterior retrocede cuando el Sol está más tranquilo. Estos bordes pueden distorsionarse aún más por interacciones con corrientes de polvo, concentraciones de gas, circunstancias interestelares locales y otras influencias estelares. Además, la medición de la diferencia en la densidad del plasma realizada por la Voyager 2 proporcionó información sobre la posible fuerza de compresión o expansión de la región cercana. A los rayos cósmicos les resulta cada vez más difícil penetrar en el sistema solar si la región barrera presenta una mayor presión de plasma. Basándose en factores externos e impulsados por el Sol, las observaciones revelan que el borde puede estirarse, permitiendo la entrada de una cantidad ligeramente mayor o menor de rayos cósmicos. En consecuencia, el concepto de un límite adaptable no es meramente teórico. Existen datos consistentes que lo respaldan. No percibimos un límite estático en ese sentido. Más bien, el límite funciona como una interfaz que reacciona a las influencias tanto del interior del Sol como del exterior del resto de la galaxia. Tanto la región que atravesó como el nivel de actividad solar al cruzarlo se reflejaron en las circunstancias que la Voyager 2 registró de forma diferente a la Voyager 1, para obtener una imagen tridimensional de cómo podría cambiar la heliosfera a lo largo de su borde. La NASA solicitó 2 sondas espaciales que se desplazaran en direcciones diferentes. Según algunos científicos, incluso un solo evento cósmico puede desencadenar pulsos de viento solar que irradian hacia el exterior durante meses o años antes de llegar al helopolo. Dichos pulsos pueden causar un desplazamiento transitorio del límite o producir ruido que altera la temperatura o la densidad al impactar con él. La sonda podría detectar esa perturbación si se encuentra en el momento adecuado. Podría captar ondas que se desplazan por el espacio interestelar si ya ha cruzado el límite. El límite podría eventualmente moverse de nuevo con el ciclo solar posterior. Cuando la Voyager 2 devolvió las últimas confirmaciones de su viaje al espacio interestelar, reveló un entorno bien organizado pero inesperado. Esto obligó a reconsiderar creencias fundamentales sobre nuestra situación cósmica. Históricamente, muchas personas han considerado el espacio como un vacío silencioso. La idea actual es que el propio sistema solar se asemeja a una burbuja cerrada rodeada por una zona de estructura magnética y plasmática, en lugar de una barrera sólida. Existe evidencia de que el espacio está estratificado, con la burbuja solar en el límite y el entorno galáctico más allá, que presenta una alineación de campo diferente y una mayor radiación cósmica. Estas revelaciones resaltan el hecho de que no hemos estado simplemente flotando sin rumbo por el espacio. Es posible que estuviéramos protegidos por la capa protectora del Sol, disfrutando de menos radiación cósmica en el interior, y solo nos dimos cuenta de la importancia de ese escudo al observar la diferencia en el exterior. Según datos de la Voyager 2, cruzar esa línea expone a las naves a una zona más turbulenta e intensa. El cambio abrupto en los resultados sugirió una barrera física más aguda de lo que se creía anteriormente. Mientras que el magnetismo de la galaxia forma el exterior, el magnetismo de nuestras estrellas tiene un efecto significativo en el interior. El repentino aumento de temperatura, la alineación casi perfecta del campo magnético y los potentes rayos cósmicos apuntaban a un escenario más dramático que el que sugerían las teorías previas. Gracias al trabajo en curso de la Voyager 2, también sabemos que la frontera puede moverse periódicamente o de un lugar a otro. Incluso podría reaccionar a procesos cósmicos locales o a fenómenos más generales, como las erupciones solares. Más allá del ámbito científico, la idea de que exista una línea que pueda cruzarse con tanta fuerza despierta interés y aprensión. Por ejemplo, si alguna vez se localiza, el disco de oro que contiene plantea la posibilidad de contacto. Algunos temen peligros desconocidos, mientras que otros aplauden la audacia de transmitir la presencia de la Tierra. Sin embargo, ese disco permanece exactamente igual, quizás durante millones de años, a la deriva hacia un lugar desconocido. Ese pequeño disco permanecerá en la oscuridad cósmica incluso después de que se corte la energía de la nave, aproximadamente en 2025. Al definir la distinción entre los entornos interior y exterior,
Quienes antes pensaban que la heliosfera se reducía gradualmente ahora necesitan imaginar capas organizadas alrededor de los límites mismos de la esfera de influencia de nuestro Sol. Además, la Voyager 2 verificó que los rayos cósmicos son mucho más potentes fuera de nuestra burbuja. Demostró que el límite entre la heliosfera y otra región cósmica está marcado por cambios reales y cuantificables. La forma en que los científicos perciben las condiciones interestelares, las líneas magnéticas y los límites de los sistemas planetarios en general, así como la forma en que los planificadores de misiones ven la investigación del espacio profundo, se ven influenciadas por este nuevo punto de vista. Gracias por ver otro episodio. Dale a me gusta y suscríbete para ver contenido similar.